Según la revista digital de Educación Física, los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Roberto del Río y Andrés Díaz señalan, la palabra calistenia tiene una raíz etimológica del griego antiguo calistenses, que significa lleno de vigor y que se empezó a practicar en 1785 y se define como el conjunto de ejercicios que pretenden desarrollar las capacidades físicas básicas a través del propio peso, pudiéndose realizar en espacios no concretos, valiéndose del equilibrio y del control corporal para el desarrollo a nivel físico y mental. Podemos observar que no existe una edad restringida para poderlo practicar. Esto es por salud. En este tipo de práctica tiene una variedad de ejercicios tan extensas como la imaginación del que la desarrolla, pues presenta una gran transferencia de movimientos propios y de otras disciplinas. Para poder realizar un excelente análisis en el deporte, vamos a enfocarnos en encontrar el centro de gravedad para analizar diferentes posiciones de equilibrio, describir las trayectorias de movimiento y así determinar la forma en cómo se ejecutan. Analizar profundamente los errores para buscar estrategias de mejoramiento para la perfección de la técnica. Para simplificar el análisis de movimiento y de las fuerzas que se aplican sobre el cuerpo. Se puede observar que en el eje del peso del cuerpo y a su vez el punto donde todas las partes se equilibran y que además todo el peso corporal se concentra y todos los planos se concentran es en el tronco, en la altura de la cadera. Y por más que se alteren los movimientos, este punto siempre seguirá su trayectoria. En el primer fotograma se busca una posición pino. Miramos que los miembros superiores e inferiores están en extensión completa, el cuerpo en completa alineación y con tonacidad, la cabeza levantada y la mirada al frente. Los hombros deben encajar para facilitar el equilibrio en el pino. Tengamos en cuenta el agarre. Flexión del segundo al quinto dedo de las manos, donde intervienen los músculos interóseos dorsal 1, 2, 3, 4, el flexor superficial de los dedos y el flexor profundo de los dedos. Esto interviene en el buen agarre de las barras para no sufrir algún accidente y estar fijo en cualquier movimiento. También se realiza la flexión de hombro, donde interviene el pectoral mayor, quien aduce y flexiona el brazo y lo rota medialmente, igual que el deltoides, quien le da flexión y rotación medial del húmero, el bíceps branquial, quien flexiona y supina el codo, el serrato anterior, quien contrae la escápula, rotación hacia arriba de la escápula, sostiene la escápula cerca de la pared torácica, eleva las costillas cuando la escápula está fija. En apoyo braquial, balanceo adelante con amplitud, flexión total del ángulo tronco, miembros inferiores, mientras el tronco se mantiene en la horizontal, cerrando los miembros inferiores sobre el tronco, mirada dirigida al frente, abertura energética de los miembros inferiores sobre el tronco y simultáneamente extensión rápida de los miembros superiores. Podemos observar que se aplica la tercera ley de Newton, acción-reacción, aplicada sobre la barra para coger altura. Par de fuerzas. Dos vectores en sentido opuesto en los extremos del cuerpo que hacen posible el giro. Aumento, disminución de la velocidad angular al disminuir y aumentar el radio de giro. Después de haber terminado la mortal hacia atrás, su cuerpo toma una nueva posición en fase de vuelo. Se balancea y podemos observar que su punto de gravedad sigue la secuencia a pesar de todos los movimientos realizados. Esto es para encontrar un equilibrio en su cuerpo. En las gráficas se pueden observar que el punto más alto de gravedad fue al inicio, con unas coordenadas de 352 en el eje X y 281 en el eje Y.
y que el punto más bajo fue en el quinto fotograma, con un valor de 271 en el eje X y 355 en el eje Y. Se puede apreciar que a pesar de que hubo movimientos parecidos, el resultado no fueron iguales. En su posición inicial, Pino, el centro de gravedad se ubica en la zona del oblicuo mayor. A medida que el sujeto está haciendo su fase de vuelo, su centro de gravedad va descendiendo. Su centro de gravedad se logra ubicar en el segmento medial del fémur de la pierna izquierda, donde alcanza a alinearse con la cabeza del sujeto. Es en donde las extremidades superiores y el abdomen ejercen la fuerza hacia adelante. Su centro de gravedad se ubica en el eje X en el músculo psoas ilíaco. Este músculo es uno de los más potentes del cuerpo humano, siendo el principal flexor del muslo y el más potente de los músculos flexores de la cadera. En esta posición, los picos descienden, tanto en el eje X y en el Y, ya que el deportista se prepara para su otra fase de vuelo. El centro de gravedad se eleva, ya que el sujeto hace un descenso buscando un punto medio entre segmentos de masa. Se ubica en la parte superior de la pierna izquierda y en la parte inferior de la mano derecha. Los picos vuelven y se elevan, tanto en el eje X y Y, ya que el deportista eleva sus extremidades inferiores. Al terminar el ejercicio, su centro de gravedad termina en el recto mayor del abdomen. Se puede apreciar que la mayor velocidad en el eje Y fue en el segundo 12, que la menor velocidad en el eje X fue en el segundo 13,54, que la mayor velocidad en el eje X fue en el segundo 14, y que la menor velocidad en el eje Y fue en el segundo 16,90. En su mayor aceleración en el eje Y fue en el segundo 11,50 y en el segundo 14, en el eje X en el segundo 11. La mayor desaceleración en el eje Y fue en el 11,30 y en el eje X en el segundo 15,10. Empezaremos con el calentamiento. Trabajaremos en la parte de los miembros inferiores como lo son las piernas, siendo el grupo muscular más grande que tenemos en el cuerpo, con una gran carga y peso a la hora de realizar el entrenamiento de ejercicios. Asimismo, esto beneficia para obtener más aumento de fuerzas en las piernas y trabajar los cuádriceps, glúteos, isquiotibiales, gemelos, los aductores. Se ejecutarán unos entrenamientos de sentadillas sin peso. Es una forma excepcional de poder ganar fuerza y potencia en nuestro tren inferior, además de que admite una gran cantidad de variedades diferentes a la hora de entrenarla para conseguir fines diferentes. De igual forma vamos a hacer los fondos de pecho. Es otro buen movimiento para desarrollar y fortalecer los pectorales, tríceps, serratos, recto abdominal, trapecios y los deltoides. Hacemos ejercicios abdominales, suelen ser uno de los movimientos más habituales que existen en el mundo de la calistenia.
y rotación de cadera. Otro ejercicio propio de la calistenia es subir por diferentes espacios, como lo son subiendo cuerdas, trepando árboles, escalar en muros. Cualquiera de habilidades son ejercicios que se suelen realizar en esta modalidad deportiva. Este ejercicio ayuda a fortalecer músculos, pero también ayuda a la creatividad de la persona. Hacemos entrenamiento con posición de pino. Son uno de los ejercicios más importantes para fortalecer el trapecio, tríceps, cabeza larga, del bíceps branquial, elevador escapular, serratos pectoral y los deltoides, a la vez que nos permite tener más agilidad, coordinación y equilibrio. Es un ejercicio fundamental de la calistenia. Balanceos, brazos flexionados pero en fuerte contracción para impedir el hundimiento de los hombros y evitar dolores en los brazos y antebrazos. Cabeza ligeramente levantada, mirada al frente en el balanceo adelante y hacia abajo en el balanceo atrás. Miembros inferiores en completa extensión. Puntapié enérgico adelante y hacia arriba, al mismo tiempo que se hace fuerza empujando las bandas hacia abajo. Empujar por los talones en el balanceo atrás y al mismo tiempo hacer fuerza con los miembros superiores sobre las bandas hacia abajo. Apoyo braquial, balanceo adelante con amplitud. Se debe tener buena apertura del ángulo miembros superiores tronco, tanto en los balanceos adelante como hacia atrás. Pelvis bien fijada. Con relación al tronco y a los miembros inferiores, el cuerpo funciona como un bloque moviéndose apenas por las articulaciones de los hombros. Empujar fuertemente las bandas cuando el cuerpo va adelante, que es retropulsión, y atrás antepulsión. Se debe tener un buen agarre, aducción de hombros, miembros superiores e inferiores totalmente extendidos. En el primer balance podemos tener que la distancia fue de 110 centímetros, el ángulo de 136. El segundo balanceo aumenta a 223 y disminuye un ángulo de 121 y al final son 182 centímetros. Abertura enérgica de los miembros inferiores sobre el tronco y simultáneamente extensión rápida de los miembros superiores. Otra de las cosas que debemos tener muy en cuenta es la seguridad en nosotros mismos. Veamos qué es lo que pasa. Sobre todo la práctica y la perseverancia. Gracias.